Buenas tardes, mi nombre es Edith Alejandra Alvarado Gutiérrez y estoy en la carrera de Tecnologías de la Información de segundo A en la materia de programación orientada a objetos. En esta unidad se va a hablar ya como tal de un lenguaje de programación. En este caso, para empezar, les voy a mostrar qué es JavaScript. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas, desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos. Las funciones de JavaScript ven mejorar las experiencias del usuario de un sitio web, como lenguajes de script del lado del servidor y muchísimas más. Se trata de una de las principales tecnologías de la World Wide Web, por ejemplo, el navegador por internet. En cualquier momento en el que vea un carrusel de imágenes, un menú desplegable, click to show, clic para mostrar, o cambien de manera dinámica los elementos de color de una página web, estarán viendo los efectos de JavaScript. Bueno, ahora realmente muestra que JavaScript es uno de los lenguajes como más representados por cualquier y se basa en los sitios web. Pero, ¿para qué se utiliza más que eso el JavaScript? Anteriormente, las páginas web eran estáticas, similares a las páginas de un libro. Una página estática mostraba principalmente información en un diseño fijo y no todo aquello que esperábamos de un sitio web moderno. JavaScript surgió como una de las tecnologías del lado del navegador para hacer las aplicaciones web fueran más dinámicas. Por ejemplo, en JavaScript los navegadores eran capaces de responder a la interacción de los usuarios y cambiar la distribución del contenido en la página web. A medida que el lenguaje evolucionó, los desarrolladores de JavaScript establecieron bibliotecas, marcos y prácticas de programación y comenzaron a utilizarlo fuera de los navegadores web. En la actualidad, puede utilizar JavaScript para el desarrollo tanto del lado del cliente como del lado del servidor. ¿Cómo funciona JavaScript? Todos los lenguajes de programación funcionan mediante la traducción de sintaxis similar a la del inglés a código de máquina, que posteriormente el sistema operativo se encarga de ejecutar. JavaScript se clasifica principalmente como un lenguaje de scripting o interpretado. El código JavaScript es interpretado, es decir, directamente traducido a código de lenguaje de máquina subyacente mediante un motor de JavaScript. En el caso de otros lenguajes de programación, un compilador se encarga de compilar todo el código de máquina en un paso diferente. En consecuencia, todos los lenguajes de scripting son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son lenguajes de scripts. Motor de JavaScript. Un motor JavaScript es un programa de computación que ejecuta código JavaScript. Los primeros motores de JavaScript eran verdaderos intérpretes, pero todos los motores modernos utilizan el método justo a tiempo o la compilación en tiempos de ejecución para mejorar el rendimiento. Comprendido ya un poco como tal que es JavaScript, ahora hablaré del operador condicional ternario. El operador condicional ternario es el único operador en JavaScript que tiene tres operandos. Este operador se usa con frecuencia como atajo para la instrucción if. Para ejecutar un operador condicional ternario se ocupa lo siguiente. La descripción. Si la condición es true, el operador retorna el valor de la exp1. De lo contrario, devuelve el valor de exp2, por ejemplo. Para mostrar un mensaje diferente en función del valor de la variable isMember, se puede usar
esta declaración. También pueden asignar variables dependiendo del resultado de la condición ternaria. También es posible realizar evaluaciones ternarias múltiples. Nota, el operador condicional es asociativo. Puede usar las operaciones ternarias en espacio vacío con el propósito de realizar diferentes operaciones. También puedes utilizar más de una operación por caso separándolas por una coma. También puedes realizar más de una operación durante la asignación de un valor. En este caso, el último valor separado por una coma del paréntesis será el valor asignado. Viendo en cuenta esto, el operador ternario de JavaScript y en otros lenguajes de programación es una forma abreviada de la sentencia if-else para tomar una decisión. Usarla nos ayuda a crear código más limpio y fácil de entender. Además, nos ayuda a escribir código más rápido porque hay menos caracteres que escribir. Para entenderlo, vamos primero a la versión Lara con un ejemplo en el que vamos a mostrar un mensaje en pantalla diciendo si alguien aprueba o falla un examen basándonos en un puntaje. El resultado del código anterior será fallaste. Ahora veamos la versión abreviada, que es esta siguiente. El resultado será el mismo, pero se ve mucho mejor, ¿cierto? Pero ahora voy a explicarte todo esto de forma muy sencilla. El operador ternario trabaja de esta forma. Se llama ternario porque consta de tres partes. La primera es la condición, la segunda el valor que regresa si la condición es verdadera y el tercero es el valor que retorna si la condición es falsa. Ambos valores, para falso y verdadero, se separan entre ellos con un signo, coma y dos puntos, mientras el signo de pregunta se usa para separar la condición de las posibles valores falso y verdadero. Como puedes ver, es muy sencillo. Es como más tardado y sobre todo cuando no sabes o no entiendes. Así que para poder comprender cada operador o cada signo de lenguaje de una programación, necesitas más que nada poner atención a cada signo y sobre todo leer detenidamente en algún sitio web o en internet si es que no lo entiendes. Ahora viendo ya detenidamente un poco de lo que he explicado, bueno, para mí es muy difícil comprender estos temas ya que, o sea, no pongo la atención suficiente, entonces repito, es bueno ponerle atención a cada cosa que vas escribiendo. En internet, o sea, hay muchísimos sitios web en los cuales te pueden ayudar para cualquier operador, para cualquier cosa, o sea, te pueden ayudar. Pero esta pregunta más que nada la he visto en muchos sitios web, aparte de sitios web, muchas páginas y todo eso, que es malo usar el operador ternario. Y realmente vi que hay muchas discusiones y opiniones sobre esto. Pero el operador ternario no es un sustituto del if ni del else. El objetivo de este operador es mantener el código corto, más fácil de leer y más fácil de escribir. Pero si esto se convierte en un código demasiado grande y confuso, entonces considera utilizar la forma larga del if y else. Por ejemplo, este código funciona y es muy corto, pero también es muy difícil de leer. Son códigos, por ejemplo, int, a igual b, 10, signo versus c, 20, o sea, son códigos demasiado pequeños, pero, o sea, los ves y dirás, ay no, son puros números, o sea, porque en realidad sí. Bueno, creo que esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado un poquito en claro más o menos cómo se utiliza y qué es. Uh, Creo que esto ya sería todo de mi parte. Espero y les haya sido de ayuda y nos vemos.